Onda, Guillermo, un gusto. Bien, muy bien. Arrancando entonces, para brindarles las vías de comunicación que tenemos, lo pueden hacer vía Facebook, nos buscan simplemente como Medio Extremo, al igual que en Twitter de la misma manera, Medio Extremo. El canal de Medio Extremo vía YouTube, ahí pueden ver todos los podcasts y escuchar todos los programas que venimos haciendo hasta el día de la fecha. Bien, gente, para arrancar con la cuestión de la información en el ámbito nacional, hay dos o tres cuestiones, se puede decir, que están complicando un poco más el día a día desde el ámbito de lo político y lo social. Ahora hablamos de los famosos cuadernos de Centenio y todo lo que esto está desencadenando. Santiago. Sí, yo sé que mis amigos kirchneristas están muy dolidos con esto, pero bueno, no puedo ignorar la realidad. Acá es evidente que esta historia es verdadera. O sea, habrá algún detalle que faltará, alguna cosita. O sea, obviamente, y no solo es verdadera, sino que es un antes y un después en la política argentina. Es la primera vez en la historia que van presos empresarios del establishment importantes. El primo del presidente se acaba de pedir de meterse en un programa de protección porque quiere confesar. O sea, no es una... No. Tenemos un chofer del secretario de Obras Públicas que se hizo millonario y que le pone casas a nombre de su. O sea, empecemos por lo mínimo, por lo que está totalmente comprobado. O sea, ¿cómo es que se volvió millonario el chofer de Barata? Y aparte, tratemos de ir un poco para atrás a ver bien de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sargento de Arsenales que está acostumbrado a anotar hasta la última coma como el libreta de almacenero, ¿no? Y estamos hablando de un tipo que durante 10 años se pasó mínimamente, no sé, 10 horas por día con Barata. Estamos hablando del peluquero de Barata, o sea, en el sentido del confesor de Barata. Estamos hablando del tipo al cual Barata ve 10 horas por día y cuando le tiran un bolso y le dicen no podés llevarte 20 lucas nomás, va y le dice la puta madre, estos hijos de puta me dan solamente migajas. Un hueso. Que, viste, me tiran un hueso. Es un tipo que agarra a la mujer y le dice no me gusta esta casa, comprame otra y al otro mes tiene otra casa. O sea, no estamos hablando de... entonces, bueno, que el cuaderno... la verdad que es tan humana la historia que casi da pena, pero bueno, sí sabemos aparte que todos los empresarios coimean y cartelizan para conseguir obra pública. Es sabido desde hace años, entonces ahora que se demuestra... Después, bueno, si querés vamos a... que Bonadío, que esto, lo otro... Si hay algo que van a tener estos empresarios y estos exfuncionarios presos, son muy buenos abogados, la verdad. Que no empiecen a poner en duda algo, me parece increíble, ¿no? Obviamente que vivimos en la era de las realidades alternativas y vamos a tener versión, o sea, y por eso digo, hay mucha gente que lamentablemente, como dice Facundo Manes, dijo muy interesante el otro día en el programa de Mirta Legrand, casualmente, dice que los seres humanos que tenemos el instinto de supervivencia y el instinto de pertenecer a un grupo social está por encima del instinto a decir la verdad. O sea, nuestro primer instinto como ser humano es sobrevivir. Y como la manera de sobrevivir es a través de grupos sociales, acá hoy tenemos un notable biólogo va a estar invitado en el programa. Los seres humanos somos animales que andamos en grupos, somos animales sociales, entonces nuestra pertenencia al grupo social también es inclusive más fuerte que la verdad. Pero hablando de emociones humanas, ¿qué historia más humana que el tipo que laburaba de chofer, le anotaba, estaba 20 horas por día con el otro, lo escuchaba hablar por teléfono, lo veía meter bolsos en el baúl, qué sé yo, llegaba nervioso a la casa, la cagaba a trompadas a la mujer lo empieza a extorsionar, le dice quiero lo mío, el tipo sabía que él tenía todo anotadito porque él también tenía miedo que lo traicione Barata,
Cuando no sale, entonces el tipo se ve extorsionado, apretado, entonces ¿qué hace? Mete todo en una caja, mete todas sus evidencias en una caja, la tapa y se la da a otro chofer. Ese chofer es amigo del barrio de un periodista de La Nación que le come la cabeza, lo convence de abrir la caja porque también, bueno, ponete en el lugar de que tiene la caja, ¿viste? Te dicen, mira, acá hay algo importantísimo, no quiero que lo veas nunca, por favor, ni se te ocurra mirar porque esto es una bomba. ¿Qué más humano que decir, miremos la caja, ¿no? Entonces, agarra y dice, bueno, total, después le pongo Durex arriba, nadie se da cuenta, abrí la caja, qué sé yo. Bueno, abrí la caja con el periodista de La Nación al lado, imagínate, perdiste el control de la caja. Agarra el tipo, se lo cuenta a este otro, se lo muestra a este otro. Antes que te das cuenta, se entera el jefe de que hay una caja, que hay unos cuadernos, se debe haber comido una tremenda apretada y pide que le devuelvan los cuadernos. Le devuelven los cuadernos y si no los quemó, los prendió fuego, los mandó a ningún lado, pero mientras tanto ya lo vieron periodistas, o sea, porque yo te digo, yo entiendo que Cabot es un periodista muy afiliado al PRO, digamos que no tiene por ahí una manera de obrar de un periodista clásico en cuanto al manejo de la información, que encima termina, bueno, llevando a la justicia algo antes de publicar, que no es lo habitual. También ahora empezaron a aparecer cosas, digamos que siempre la mezcla de la envidia periodística con el juego político, que el tipo, bueno, parece que viajaba muy seguido con plata del gobierno, hablaba mal de la gestión de aerolíneas del gobierno anterior y demás. Bueno, o sea, no es el mejor, o por lo menos en la consideración de alguna gente, no es el periodista más prestigioso de la nación, pero a mí que un tipo como Hugo Alconada Amón, que no tuvo ningún problema en denunciar cuando se quiso mentir sobre la ruta del dinero acá, cuando los Panama Papers quisieron involucrarlo y demás, él no tuvo ningún problema en decir esto es información trucha y esto es pescado podrido, y yo lo veo que él, pues, por lo que dio a entender, vio los cuadernos claramente, escribe sobre el tema, qué sé yo, me parece que ya, digamos, la teoría contraria tenía que decir que hubo un espía de la CIA que agarró, que decidió escribir todo un cuaderno con la letra igualita a la de este tipo, después fue, le enchufó los cuadernos a Centeno y le dijo, vos decís que son tuyos porque si no te amo un quilombo. Entonces después en esa truchada no solo lo involucró al periodista Cabot, sino que involucró a media redacción de La Nación, que decidieron mentir a propósito de que los cuadernos que había escrito la CIDE los escribió este tipo, y entonces la mujer también tuvo que inventar un cuento que no sé, que viene de antes, que en realidad no le pegaban nada y no, o sea, y entonces después ¿con qué te quedas? Bueno, yo quiero creer que toda esta información, evidentemente con GPS de celular, con las cintas, digamos, son estacionamientos, son lugares donde hay cámaras, demás, con los nombres, todo eso, que si los tuvo 3 meses La Nación, bastante debe haber corroborado para ver que eran ciertos, para llevarlo a la justicia, y los tuvo Stornelli un rato largo, evidentemente sabía lo que estaba haciendo. Y la verdad que lamento mucho, ¿viste? Pero la verdad que tiene olor a perro, le gusta decir wow, tiene 4 patas y mueve la cola. ¿Qué querés que te diga, viste? O sea, dentro de lo que es la Argentina, ¿no? Recordemos que en la jornada de hoy, como lo mencionabas anteriormente, se presentó el primo de Macri en Comodoro Pi, declarando ante el juez, ante el juzgado, que había sido apretado para poner plata en las campañas hablamos de acá, 2015 fue la última la que puso, 2013 y 2015. Esto es y después se acogió la figura del imputado arrepentido. Sí, mira, 2 cositas. Primero, hace poquito hablé con un funcionario judicial muy importante sobre el tema extorsión. Para probar que hay una extorsión no alcanza con decir no me dieron una obra pública. Vos tenés que demostrar que te amenazaron con un daño que es
tremendamente injusto. O sea que si vos no hacías lo que ellos decían, a vos te iba a ocurrir un daño y ese daño iba a ser muy injusto. Con lo cual la vara es un poco más alta y vamos a ver qué pasa con los empresarios. Pero más importante, yo quiero recordar una historia que justamente involucra al fiscal Stornelli y que me parece que viene muy a cuento, que se trata de la detención de un presidente llamado Carlos Menem. No sé si ustedes recuerdan cuando fue preso Carlos Menem con el fiscal Stornelli y con un juez que se llama Urso, que ya no es más juez, el juez Urso. El juez Urso era uno de los más notorios miembros de la servilleta. Se lo acusaba de corrupto, se lo acusaba de chorro, se lo acusaba de cocainómano, se lo acusaba de trucho, de coimero, de todo, de lo peor. Era el peor de la servilleta, era el Ollarvide del menemismo. Y ese juez de repente le recae en su peor momento la causa Menem. Y el tipo empieza a investigar la causa Menem impecable, parecía, no sé, Thurgood Marshall, ¿viste? Parecía el mejor juez de la historia, investigaba, tanto que en tribunales empezaron todos a hacer el chiste del urso bueno y el urso malo. Y el urso bueno era el que había recibido la causa de Menem y el urso malo era el anterior, ¿no? Y Urso tenía una historia muy buena para contar, porque acá también estaba metido hasta las manos el jefe del ejército, Martín Balsa, que todo el mundo lo trataba de dejar afuera porque era amigo de la Nata y de Berbisky y hablaba bien de los derechos humanos y todos los periodistas lo querían. Pero el tipo, como comandante en jefe del ejército, estaba a cargo de la fábrica militar de Río Tercero, donde estaban estos cañones. Y se trataba de unos cañones que vendieron 2, creo que de 4 que había nomás en la Argentina, que un día estaban en Río Tercero y después no estuvieron más en Río Tercero. O sea, no había ninguna duda que esos cañones un día estuvieron y otro día habían ido a Croacia, ¿no? Entonces, parece que Urso, la gente que los frecuentaba, yo en ese momento me acuerdo inclusive que me lo crucé a Stornelli varias veces, pero no fue él el que me contó esta anécdota. Urso le contaba a todo el mundo en tribunales, tenía una explicación muy buena, ¿no? Entonces Urso agarraba y le decía a todos: yo seré puto, yo seré falopero, yo seré coimero, yo seré el juez de la servilleta, yo seré el peor de todo. Pero los cañones no están. Y es un poco lo mismo que está pasando ahora, ¿viste? Sí, o sea, sí. Macri será puto, Macri será lo peor del mundo, tendrá un gobierno asqueroso, habrá más corrupción que la otra, esta corrupción será peor que nunca, será un momento oportuno, político, una bla, 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 todo lo que quiera. Pero acá está el chofer de Barata contando cómo coimió a media patria contratista, y está la mujer de Barata diciendo cómo se enriqueció Barata, y están los empresarios diciendo sí, yo puse la guita, ¿viste? Bueno, lo lamento mucho, pero me parece que de vuelta, y siempre recurro al gran Álvaro García Linera, la izquierda no se puede dar el lujo de ser corrupta, no se puede dar el lujo de tener déficit. Y acá, viste, si vamos a seguir tratando de no ver lo importante, de ver ya sabemos que Bonadío es un juez que no es confiable, que ha inventado causas. Te diré, el mismo Stornelli dice que, o por lo menos públicamente, creo que en privado tiene otra opinión, pero públicamente ha hecho grandes homenajes a Nisman como si fuera un héroe, qué sé yo. Acá hay muchos personajes muy feos, se podrá decir que, pero está el primo del presidente, el primo hermano y presunto testaferro, ojo, porque no es solo un primo que lo une el parente, es el tipo que teóricamente le compró todas las constructoras a los Macri sin un peso. Entonces está el testaferro / familiar de Macri metido, involucrado, están todas las grandes empresas del establishment por primera vez en la historia. Esto obviamente no podía haber ocurrido si no hubiera habido antes un Lavallato en Brasil. Pero bueno, digo, son malas noticias para los amigos kirchneristas, pero me parece realmente, y de vuelta, esto no quiere decir que me guste más un gobierno que otro, que uno sea más corrupto que el otro, pero acá hay cosas que son evidentes, o sea, que son claras y que no se pueden ocultar. El precio de la obra pública cayó un 40% desde que asumió Macri. Esto lo escuché el otro día a Maxi Montenegro.
que me parece que en estos temas no suele fallar ni mentir. Y esto tiene que ver con que hay controles que antes no existían. Y eso quiere decir que si ahora pagamos un 40% menos, y esto ni siquiera incluye la inflación, o sea, calculemos que un 60% negro, quiere decir que había un 60% de sobreprecios. Bueno, tenemos un chofer millonario, tenemos sobreprecios, tenemos empresarios que confiesan. ¿Qué queremos? ¿No? Que la tinta no se puede peritar, ¿viste? O sea, tenemos un arrepentido que está diciendo, sí, yo lo escribí ese el modelo del cuaderno. Yo lo escribí ese cuaderno, fui yo, sí, yo lo escribí. Tenemos no menos de 50 personas que lo vieron al cuaderno, digo, si incluimos media redacción de La Nación y todos los amigos de Barata. Viste, bueno, qué sé yo, lo lamento, no me gusta traer malas noticias, pero me parece que hay que decir las cosas como son. Cuando tengo muchas dudas lo digo, cuando me parece que las cosas son así, lo tengo que decir. Y bueno, eso. Esto recién empieza aparentemente. Cambiando de tema y siguiendo en el ámbito de lo nacional, bueno, una tragedia que no puede dejar de mencionarse, que fue la del colegio de Moreno, donde murieron estas 2 personas. La mayoría de las voces, por supuesto, apuntan al gobierno de María Eugenia Vidal, que por lógica es quien tiene que realizar los controles. ¿Cómo lo viste esto? ¿Qué opinión te merece, Santiago? Sí, mira, está bueno, lo quería incluir en nuestros temas, no porque quiera compensar ni porque quiera hacer cosas, pero la verdad que me parece que fue gravísimo, me parece terrible que Clarín diga que fue porque se abrió un grifo, no sé, una pavada así. Acá hay un tema que preocupa hace mucho tiempo, los gremios venían reclamando esto. No se hizo, tiene que ver con el costo del ajuste y me parece que por eso también pegó tanto. De vuelta, no estoy comparando un tema con el otro, no estoy equiparando las cosas, pero sí me parece que son 2 temas muy graves y en este caso hay responsabilidades políticas y bueno, hay un fallido, un chiste, un comentario realmente muy desafortunado del presidente cuando dice, ay, no sé, la vecina que tiene un escape de gas y se la ve riendo al día siguiente de esto. Me parece que o no la ve o están perdiendo. Yo siento que Vidal de alguna manera está perdiendo contacto con la gente, ¿viste? Era como que antes todo lo que decía Vidal la repegaba, todos la aplaudían, ahora como que habla cuando no tiene que hablar, se ríe cuando tiene que estar seria, se pone seria cuando se tiene que reír, como que algo, y evidentemente, no es nada nuevo, ¿no? Cuando el viento cambia de dirección, y yo insisto en cada podcast, digamos, que el tema de fondo es que el problema económico no se arregla, que están comprando tiempo echándole nafta al fuego, que si no hay un cambio de política importante, cada vez va a costar más los vencimientos y cada vez va a estar más inestable el dólar, que cada vez va a costar más, que tenemos 3 semestres de recesión garantizados por cómo viene la cosa y que todo esto hace que los que antes eran muy lindos ahora sean muy feos. Y le agregamos el problema de la represión, que también lo empezamos a hablar bastante la semana pasada. No vamos a dejar pasar lo que pasó en el aniversario de Abuelas en Tigre, donde hubo aparentemente todo tipo de maltrato policial, de apariciones nada menos que de Falcon, como si fuera poco. Ya te digo, ya hay un clima, a esto le sumamos lo del Ateneo que hablamos en la semana pasada, ya hay un clima de hostigamiento, de que la policía se pone fuerte, que pone a la gente en su lugar, que aparecen en los actos populares, digamos. Me parece que es parte de todo un clima que se está preparando la represión para el ajuste que se viene. Los cambios en seguridad interior. Bueno, lo que hablamos, exacto, todo lo que hablamos la semana pasada, ahora le sumamos un nuevo dato, que es lo que pasó en el acto de Abuelas, que esto no pasaba ni siquiera en la época de Menem, mucho menos en la de Alfonsino, en la de los Kirchner.
Bien, queridos oyentes, ya en este segundo bloque de Medio Extremo Podcast, les recordamos las vías de comunicación, vía Facebook o Twitter, nos pueden buscar como Medio Extremo. Después, si desean en YouTube, en YouTube, por supuesto, el viejo y querido YouTube, ver todos los podcasts y escucharlos también a los anteriores que no venían con imagen, lo pueden hacer a través del canal de Medio Extremo o medioextremo@gmail.com si nos quieren dejar algún comentario o algún mensaje para Santiago o para el programa o el equipo de Medio Extremo. Bien, sin salir, en este caso del territorio nacional, estamos con un invitado en el día de la fecha. Estamos hablando de Luis Capozzo, él es investigador independiente del CONICET. Trabaja en el Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales. El tema que aquí lo trae para... Gran biólogo. Por cierto. El tema que lo trae por estos lados es justamente un informe de la Universidad de La Plata que determina que el glifosato, este herbicida potencialmente, o se puede decir cancerígeno tal vez directamente, está en todos lados. Luis, bueno, primero que todo, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, gracias Santiago por tu acotación, no era necesaria. Contanos, Luis. Y el tema, sí, el ¿de tema... qué trata este estudio? Primero, mi especialidad es la biología marina y en este sentido mi trabajo está más vinculado con los ecosistemas marino-costeros y con lo que tiene que ver con la conservación de la biodiversidad del mar argentino, con el objetivo de poder hacer uso de esos recursos de una manera racional, aplicando ciencia y tecnología para que perduren en el tiempo, como marca la Constitución en su artículo 41. Correcto. Sí. Y como en ese artículo 41 la Constitución dice que todos los habitantes de nuestro país tienen derecho a un ambiente sano, y soy un poco curioso y me gusta surfear las redes y estar al tanto con lo que ocurre, me llamó la atención en estos días un informe que publicó la Universidad Nacional de La Plata en referencia al glifosato. ¿Y qué tiene que ver el glifosato con el océano? El investigador Damián Marino, del Centro de Investigaciones de Medio Ambiente, que tiene una dependencia mixta entre la Universidad Nacional de La Plata y el CONICET, dio una serie de datos y de información que, si bien uno piensa que eso es así, alarma mucho cuando ve lo que ocurre. Básicamente en ese informe dice que desde hace 10 años que se consume en forma masiva el glifosato, que el glifosato es una molécula muy pequeñita cuya función es trabajar como un herbicida generalista, es decir, mata todo aquello lo verde, con la excepción de algunos cultivos que son organismos genéticamente modificados, como la soja, para ser resistente, el algodón y el maíz, que no le afectan este veneno, que es de origen orgánico, y le permiten potenciar su productividad. El problema es que este glifosato en los últimos 10 años, nuestro país consumió e importó 1.000 millones de litros de glifosato, transformando a nuestro país en el principal consumidor mundial del herbicida, y eso da una cuenta que es equivalente a 10 litros por habitante por año. Ahí te hago un punto porque quiero que entre un poco esto, ¿no? Somos el consumidor número 1 de glifosato del mundo. O sea, hay continentes enteros, por ejemplo Europa, que no permite los alimentos transgénicos, con lo cual glifosato cero en todo ese continente porque no hay como se dice, productos transgénicos. Y en países con productos transgénicos, como Estados Unidos o el mismo Brasil, muchísimo más extensos y muchísimo más poblados que Argentina, consumen menos glifosato. ¿Y por qué consumen menos? Parte tiene que ver, por ejemplo, en Estados Unidos, que hay regulaciones muy estrictas. Entonces, se puede solamente usar a una distancia de kilómetros de donde hay un ser humano, por ejemplo, o se vigila esto, lo que es las vertientes en los ríos y demás. O sea, hay muchísima más regulación porque es un producto muy tóxico y muy potente. Acá hemos visto también en Perú y en Ecuador como casi fueron a la guerra porque se usó glifosato para matar las plantas de coca en Perú desde el gobierno ecuatoriano, entre Ecuador y
Sí, y Colombia también. Entonces, y que produjo un daño muy grande a muchos campesinos ahí en la zona. Entonces, acá, disculpa Luis, que quería hacer una pausa, pero ponerlo en un contexto mundial, porque acá, en la Argentina, lo que estás diciendo es gravísimo. O sea, somos el principal consumidor y aparte hay muchísimas pruebas. Y también lo quería mencionar, en el libro Wikileaks hay el primer gran investigador del tema, se llamaba Andrés Carrasco, aparece haciendo denuncias gravísimas y la Embajada de Estados Unidos a favor de las multinacionales como Monsanto llevaba estudios al instituto que debe regular este tipo de uso para que le den la aprobación, y entonces llevaban estudios de la propia Monsanto diciendo que el glifosato es inocuo. Este hombre que murió desprestigiado por la Embajada de Estados Unidos, que quiso como montar una campaña en contra de él y decir que no era serio y demás, tal como muestra, repito, en mi libro ArgenLeaks, este hombre muere luchando contra el glifosato y por lo que vemos es cada vez mayor. En ese momento solo se usaba para la soja, se había empezado a experimentar con el maíz en Chaco y ahora ya se usa también en el algodón en la Argentina. Sí, en este sentido te debo decir que los valores de la cantidad de glifosato no lo digo yo, lo dice el informe, y mi preocupación tiene que ver con que todo lo que ocurre en el continente en este sentido, y al no existir esas fuertes regulaciones en un país cuya economía se está basando mucho en lo que sale del campo, es llamativo que no existan esas regulaciones por lo que ocurre con la salud humana y lo que ocurre con los ecosistemas también, porque el glifosato destruye ecosistemas, no mata a los organismos genéticamente modificados, pero modifica el ecosistema que rodea a estos cultivos, y lo que hace además es bioacumularse en el ambiente. Entonces, es fundamental que existan estas regulaciones. Y en estas regulaciones no queda otra que un Estado presente, que organismos que puedan determinar en dónde sí, en dónde no, a qué distancia. Y en este sentido, también es importante destacar que desde hace unos meses el glifosato está prohibido su venta y comercialización en la ciudad de Gualeguaychú, en Entre Ríos. Quiere decir que es algo que está presente en algunas autoridades y es fundamental que en esa presencia existan regulaciones, se preste atención a estos estudios, porque el daño es irreversible. Es una cuestión que siempre hay tensión entre los intereses económicos y los intereses de la población. Sí, claro, y vos me decías, Luis, antes del programa que en el área que es tu especialidad y que es algo bien preocupante, porque creo que si tenemos un capital los argentinos es nuestro querido Mar Argentina y nuestra plataforma marítima, que no te voy a decir a vos, pero debe ser de las más extensas y ricas del mundo. Sin lugar a dudas, pensá que es 1/3 de nuestro territorio es mar argentino. Entonces, es fundamental tener en cuenta que en ese sentido la conservación del mar argentino es un desafío de todos, pero sobre todo de un Estado presente en poder dar continuidad a proyectos a mediano y largo plazo, como está ocurriendo con algunas iniciativas, como la iniciativa Pampa Azul, que nuclea a todos los organismos, a todas las universidades del Estado, a todos los científicos que hacemos algo en el mar argentino, y suma a la Armada, a la Prefectura, es decir, a todos aquellos que desarrollan su tarea en el mar argentino con un objetivo simple: conocer la biodiversidad, conservar esa biodiversidad, dar a conocer qué es lo que ocurre en el mar argentino y poder maximizar la explotación de los recursos que nos brinda el mar, minimizando el impacto que en este caso vemos que produce el glifosato en el continente. Y como todo lo que ocurre en el continente drena al océano, Claro, y todo lo que ocurre, ríos, todo. exactamente, por la lluvia. Se detectó glifosato en las gotas de lluvia sobre la ciudad de La Plata. Entonces, nosotros no vivimos en un frasco, vivimos en un territorio y el territorio está integrado. Claro, pero lo que vos me decías, ¿no? Es importante que lo sepan los oyentes. No tenemos estudios, por ejemplo, de saber cuánta contaminación de glifosato hay en los peces que comemos. O sea, no hay ningún estudio hecho en el mar argentino sobre el impacto de glifosato. No en el mar, pero sí, por ejemplo, en peces de ríos
riachos y lagunas. No, por eso del digo continente. Y ahí hay sería presencia. importante saber qué está pasando en el mar argentino, ¿no? Por supuesto. En Bueno, general lo que se ve, Luis, es mucha investigación, pero de manera casi independiente, se puede decir, no a modo institucional o a nivel nacional. Quizás, por ejemplo, este estudio de la Universidad de La Plata está por un lado, después hay otra universidad que hace un estudio tal cual. Bueno, en la paralelo. Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Exactas, hay artículos recientes en donde prueban, por ejemplo, que la presencia de glifosato en ensayos con abejas hacen que las abejas pierdan el rumbo. Si pierden el rumbo, son problemas vinculados al aprendizaje y a la asociación y a la memoria, no pueden contribuir en la polinización de donde obtienen el polen para producir la miel. Nuestro país es un importante productor de miel y este tipo de uso indiscriminado de herbicidas, que para mí es un veneno, termina perjudicando a, por ejemplo, la industria de la apicultura. Y ahora vos fijate cómo, aparte, vuelvo a lo anterior, ¿no? Porque te escucho hablar y me vuelven a mí, por deformación profesional, los Wikileaks, que tenemos la embajada del principal potencia del mundo haciendo fuerza y haciendo lobby para que el glifosato pueda entrar indiscriminadamente y con la menor cantidad de controles posibles a la Argentina. Pero es que hace más de 10 años que entra indiscriminadamente, Santiago. Pero eso es a lo que voy, pero tomando un gobierno extranjero en nuestro país una actitud abierta de lobby a favor del glifosato. Y yendo a lo que vos decís, mirá si no será necesario tener un Estado que nos defienda si tenemos al la principal potencia del mundo haciendo todo lo posible para que ingrese esto que vos has descrito también como un veneno a nuestro país. ¿Quién podrá salvarnos? El Chapul? Bueno, quienes pueden salvarnos existen y debo decir, para reivindicar un poco lo que está en el imaginario popular, es que todos los que podemos hacer algo al respecto somos empleados estatales. Mirá vos. El CONICET tiene científicos a lo largo y a lo ancho del país que están capacitados para brindar la información. De vuelta, empezando por Andrés Carrasco, que era del Por eso, CONICET. pero además, normalmente cuando se habla o se piensa en el empleado estatal, en el empleado ñoqui, en el que no van a trabajar, a los investigadores del CONICET nos evalúan... Que los mandan a lavar platos. Que nos mandan a lavar platos. Nos evalúan cada 2 años y nos evalúan pares en forma independiente. Y tenemos que demostrar que producimos investigación novedosa, que esa investigación novedosa se publica en revistas internacionales con referato de pares independientes, es decir, que estamos durante toda nuestra vida profesional sometidos a una continua evaluación. Por lo tanto, ni los investigadores del CONICET, ni los investigadores de organismos descentralizados como pueden ser el INTA, el INTI, todos estos organismos que hoy tienen problemas con despidos innecesarios, la ANMAT, bueno, todos son empleados del Estado y están capacitados, estamos capacitados para hacer este trabajo y para que los que tienen el poder de decisión en la gestión ambiental hagan uso de esa información. Hay un ejemplo que siempre doy del mar argentino, Santiago, y que es la crisis de la merluza en los años 90. La crisis de la merluza no es porque no se sabía cuánta merluza se podía pescar. Los científicos del INIDEP lo saben hace 25 años, cuánto se puede pescar para que haya tiempo de reclutar nuevos individuos, nutrir al mercado de la merluza del tamaño que corresponde y no pescar merluzas chiquititas. Ahora, la decisión de usar la información científica, la decisión de incorporar la tecnología, la decisión de un Estado presente para hacer estos controles de algo tan peligroso que es carcinogenético, o sea, que modifica la información genética que produce cáncer, como el glifosato, en donde vemos que se afectan pueblos enteros, que el glifosato viaja a través de la lluvia, que se encuentra en los sedimentos de ríos y arroyos y lagunas de la provincia de Buenos Aires, que está presente en la carne de los peces y que no me cabe duda que si se hacen estudios también está presente en seres humanos, ¿no? En función de la distancia de los lugares de aplicación. Pero lo que no tiene uno en cuenta es que los residuos de estos tóxicos viajan por los ríos, viajan por el aire, viajan por la atmósfera y llegan a otros lados. Entonces, esto para dejar en claro algo que a mí me llamó la atención este año y que surge de nuestra conversación esta
invitación que me hiciste a tu programa, y que es importante tener en cuenta que el Estado tiene que estar presente en esas circunstancias. Seguro, no, y es muy interesante porque casi sin quererlo nombraste las dos grandes manchas de la nueva esperanza blanca del peronismo, que es Felipe Solá, que justamente, bueno, en este momento está concitando mucha esperanza de mucha gente y tendrá sin duda un montón de virtudes, pero creo que las dos cosas que se le marcan es, por un lado, el tratamiento exprés que tuvo la ley de transgénicos, digamos que mereció un debate quizás similar al de la que estamos teniendo ahora con el aborto, que se hizo medio entre gallos y medianoche, y el otro tema fue justo el que nombrás vos, ¿no? El que él era el responsable de la cartera de ganadería y pesca cuando se produjo la gran depredación de la merluza, se permitió la llegada de las grandes buquefactorías españoles y chinos a la Argentina. A ver, nuestro mar, como todo espacio, tiene una capacidad de carga de poder aceptar un número establecido de buquefactorías. Cuando ese número se supera, el impacto puede ser definitivo. En el caso de la merluza Jupsi no fue definitivo, hubo veda muchos años, se conservó ese recurso. De hecho, la iniciativa Pampa Azul, una de las áreas que se eligieron y que continúa, que es una iniciativa que comenzó en el 2014 y continúa con este gobierno, es decir, se inició en el gobierno anterior y continúa como prioritario en este gobierno, con todos los recortes del caso de esta crisis que estamos atravesando, pero la iniciativa sigue firme. Es fundamental, y no es casual que el Comité de Ciencia que asesoró a las autoridades, que además es una iniciativa interministerial, seleccionó entre las principales primeras 5 áreas de exploración y de estudio a la zona de el Golfo San Jorge, que es una zona de importancia en cuanto a su biodiversidad y en cuanto al reclutamiento de la merluza, es decir, es zona de cría, de desove de merluza. Sí, ahí sí ponen los huevos, ahí nacen y ahí tienen que crecer antes de ser capturados. Entonces, es cierto, y ahí acabas de demostrar con tu mención a Felipe Solá, que hay un vínculo directo entre la ciencia y la política. Por eso, la semana pasada, con motivo de las Jornadas Nacionales de las Ciencias del Mar, que se hicieron en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, hicimos un taller al respecto, y una de las diapositivas que presenté decía: la ciencia es política. Claro, bueno, y ya que te metí en el barro de la política, y como para ir cerrando, contame cómo ves vos la gestión de Bergman. Bueno, es muy difícil hablar contigo sin que nos metas en el barro de la política. Así parece. Y en este sentido, yo tengo muy poco bueno que decir acerca de la gestión de Bergman, porque para hacerse cargo de un ministerio como es el Ministerio de Ambiente, en donde depende fauna, donde depende flora, donde dependen una serie de cuestiones, yo creo que es necesario tener una preparación profesional en ese sentido. Quizás los equipos que están debajo sepan, yo no lo conozco, pero lo que sí sé es que desde hace mucho tiempo los problemas acuciantes vinculados al ambiente siguen siendo los mismos. Es decir, que no se resuelven. No se resuelven, ¿por qué? Porque hay un divorcio entre la ciencia y la política. Porque se tiene que aplicar el conocimiento científico a preservar el ambiente. Pero no porque lo diga yo, a ver, yo no soy nadie al respecto para decirlo, porque tampoco tengo formación en el ámbito de las leyes. Pero si lees la Constitución Nacional, en el artículo 41 está clarísimo, y el artículo 41 luego deriva una ley, que es la Ley de Ambiente, en donde está específicamente... Básicamente para vos no está haciendo nada, digamos. Básicamente. Ok. Bien. Gente linda, si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de Medio Extremo, vía Facebook o vía Twitter.
otro subirá. El problema está en el mundo, no solo en este país. Los que roban, los que matan, los que escupen las limosnas, los que tapan a las mujeres, los que manejan las drogas. Los partidos y sus fanáticos se separan ellos mismos. Unos transan, otros prometen, algunos se alejan y lo nuestro muere. Que se hable con amor, que se viva con furor, que se enseñe con visión. Nunca olvides que el saber es escuchar, sentir el dolor para aprender. No veamos lo que muestran y miremos más allá. La TV, las radios, diarios y revistas son fachadas y escondites para poder dominar. Por si estamos bien, por si estamos mal, algo siempre nos van a vender. Bien, gente linda, bienvenidos a este último bloque del podcast de Medio Extremo. Como les dije anteriormente, pueden comunicarse vía Facebook o Twitter, pueden también vía el YouTube, el canal de Medio Extremo. No podemos dejar, por supuesto, agradecer a este biólogo, un gran, ¿cómo decirlo?, facilitador de información para el público. Estamos hablando de Luis Capozzo, que recién nos hablaba del tema del glifosato. Un gran divulgador y un amigo. Muchas gracias, Luis. Gracias por la invitación, un placer. Bien, cambiando un poquito antes de partir al ámbito de lo internacional. Bueno, en este caso hablemos de Lula, que nombró a un virtual vicepresidente. Contanos, ¿quién es este virtual vicepresidente nombrado por Lula? Bueno, Fernando Haddad, un ex gobernador de San Pablo, y te diría que es un triunfo de las bases por sobre la superestructura. O sea, este es el tipo más popular después de Lula en el PT, el más querido por la tropa. Tuvo una gestión muy buena en San Pablo, fue ministro de Educación de Lula durante muchos años, muy bien, y era el tipo que todos querían, pero había una rosca terrible, había muchos nombres en juego, porque es que, no, o sea, vamos a retroceder un poco e ir a la noticia. La noticia es que la semana pasada esta semana se hicieron las convenciones partidarias y los distintos partidos oficializaron sus candidaturas. El ultrafacho Bolsonaro quedó por su partido, Geraldo Alckmin, el socialdemócrata, ex gobernador de San Pablo, que no consigue levantar cabeza, que tiene los 3 o 4 puntitos desde hace un año, quedó nominado por el principal partido de oposición, el socialdemócrata de Fernando Enrique Cardoso, el PMDB, que es este gran partido por alquiler que acompañó tanto a los socialdemócratas como al PT en alianzas de gobierno en los últimos 30 años y que ha producido los dirigentes quizás más corruptos de Brasil, empezando por el ex jefe de diputados Cunha, que se lo encontró con cuentas en Suiza y todo tipo de irregularidades, siguiendo con el presidente Temer, que también fue grabado y filmado mandando a su jefe de ministros llevando una valija para justamente hacer que se calle la boca a Cunha, y otros impresentables. Bueno, nombraron a un candidato bastante presentable, por no decir muy presentable, que es el economista Meireles, que es un tipo que acompañó a Lula, pero también que acompañó a este último gobierno de Temer, considerado un tipo, bueno, clásico, neoliberal, pero digamos con una reputación bastante aceptable para lo que es ese partido. Pero de vuelta, ¿quién va a votar a un economista neoliberal? Bueno, Kuczynski logró ese milagro en Perú, pero acá no es el caso, también muy bajo el porcentaje. A ninguno le estaría dando los números, básicamente, para llegar. No, después está Marina Silva, también
que me dijo hace poco estuve en Brasil, una frase muy buena que me parece bastante cierta, que ella va creciendo mientras no existe, cuando aparece y abre la boca se le empieza a desplomar otra vez el rating, o sea, casi como que toda la gente la termina votando cuando queda muy espantado por los demás candidatos, pero que no es una, digamos, ya es una figurita bastante gastada, creo que sería su tercera corrida, muy cooptada por el movimiento evangélico, y sus credenciales, digamos, de medioambientalista ya están quedando bastante añejas, y bueno, tampoco, como decís vos muy bien, Guillermo, levanta para nada en las encuestas. Entonces vos tenías acá la última encuesta de Vox Populi, le da el 40 y pico % a Lula, 41 creo. Por afano, básicamente. Sí, pero claro, Lula, hay una ley de Brasil que se llama la ley, no sé, del ficha limpia, que dice que si estás condenado en segunda instancia no podés participar. O sea, es una ley. Y Lula está condenado en segunda instancia, nos guste o no nos guste, está claro que no hay pruebas que lo justifiquen para nada, pero de vuelta, una cosa es lo deseable, lo justo, y otra cosa es la realidad. La realidad es que, dada esta ley, es muy poco probable que Lula pueda ser candidato. Si bien, entonces, ¿qué pasa? La estrategia del PT siempre fue que lo tenemos a Lula, y la estrategia del PT, hablo de la estrategia de Lula, que es sin duda quien conduce el PT y que tiene un peso muchísimo más fuerte que ningún otro dirigente, es prácticamente el líder indiscutido del partido. Entonces, la estrategia de Lula es ser candidato hasta último momento, obligar a que todas las instancias judiciales lo terminen por voltear, y a partir de ahí, entonces, si hace falta, dar paso a su elegido. Pero ¿qué es lo que pasaba con esta estrategia? Que bueno, a partir de ahora los demás candidatos van a empezar a presentar sus programas de gobierno, van a presentar sus ideas, qué sé yo, y el candidato del PT, si no lo nombra Lula y no lo echa a rodar a la cancha, entonces no iba a poder crecer él como candidato, ni mostrarse como candidato, ni dar ideas, y entonces iba a tener que, como muy a último momento. Entonces, por eso lugar de vicepresidente era tan codiciado, inclusive creó, según mis fuentes en Brasil, hubo bastante lío ahí, se armó todo un problema entre justamente las bases y la dirigencia. Hubo una movida muy fuerte, primero de meterlo al laborista Ciro de candidato. Ciro, bueno, fue muy resistido y lo rechazaron, entonces después se acercaron a Manuela, que es la presidenta del PC. También había otros nombres en danza, como el de Celso Amorim, un ex canciller muy importante, pero sin ningún peso territorial en coso, pero después también, bueno, Pablo Pimienta, Gleisi Hoffmann, personas importantes, todos nombres en danza, y finalmente quedó esta fórmula que es Haddad, y se supone que si se baja Lula hay un acuerdo con el PC para que Manuela vaya de vice, con lo cual se terminaron de ordenar los patitos, y de vuelta digo, por suerte termina siendo Haddad el candidato, no porque yo personalmente no estuve en Brasil ni nada, pero sé que es el candidato de la militancia y no el candidato de la dirigencia. Otra vez fue Lula el que decidió, con una carta que presentó al Congreso, y me parece que ahora empieza una nueva etapa, y me parece que va a ser más difícil, con esta sabia estrategia que está teniendo el PT, de inventar algún motivo para postergar las elecciones, y veremos ahora cómo arranca Haddad en las encuestas. Bien, y para terminar, una pequeña reseña. Contanos, Santi, ¿qué es lo que está pasando en España? Sí, te quería comentar así al pasar, ¿no? Que es bastante interesante cómo se ha afianzado el gobierno de Sánchez en los últimos 2 meses, a propósito de una encuesta que salió ahora, que ganaría las elecciones generales, y también él mismo hizo un balance de gestión ahora antes de irse de vacaciones. Y lo que me parece interesante ahí es por qué, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando del Partido Socialista Español, prácticamente, no digo desaparecido, pero parecía que quedaba
era el cuarto había el bipartidismo español se ha transformado en un cuatripartidismo, con 2 partidos nuevos y 2 partidos tradicionales. Parte de los cambios de Europa, al igual que Italia. Claro, pero en Italia siempre fue muchísimo más atomizado, siempre hubo muchos más partidos, ¿no? Pero ahí estamos hablando de Podemos, estamos hablando de Ciudadanos, junto al Partido Popular, que es el de derecha, y el PSOE, que representaba un poco la centroizquierda, aunque claro, con variaciones, épocas más liberales y demás. A lo que iba es que, bueno, entonces se produce por primera vez, se destituye a un presidente en España por el voto de confianza, que parte del sistema parlamentarista, que no hay que confundir con los golpes parlamentarios que ocurren en América Latina, sino que es parte del sistema político y que no necesariamente provoca ningún trauma ni nada. Pero asumen y toma 2 decisiones muy importantes, ¿no? Que se ven reflejadas y creo que tienen mucho que ver con el salto en las encuestas, porque son las 2 decisiones importantes que toma y obviamente su popularidad sube mucho. Una tiene que ver con los inmigrantes, ¿no? O sea, por un lado, si no te acordás, Guillermo, cuando hablábamos de la crisis que se había producido en Italia con un ministro Salvini muy anti-inmigrante, muy que los quería lejos. Los quería lejos, y fue España el que le dio acogida a ellos, inclusive Sánchez ha tomado una serie de medidas de conformar un comando único para recibir a los refugiados, ha tenido una política muy activa a favor de los refugiados en la Comunidad Europea. Y el otro tema, para ir cerrando, es esto con el movimiento independentista catalán, que lejos de guerrearlo como venía haciéndolo el gobierno del Partido Popular, salió a comprometerse públicamente a no hacerle juicios al nuevo gobierno y, digamos, distendió completamente la situación ahí y están buscando otra alternativa que no pasa por la violencia judicial y política que vivimos en los últimos tiempos. Así que, bueno, es un paso que ya no tanto lo hago notar por Sánchez o por el PSOE, sino cuáles son las razones, ¿no? Por un lado, resolver los sistemas, los problemas de separatismo a través de la política y no la violencia, y por otro lado, una política humanitaria hacia los refugiados y, bueno, la buena respuesta de los votantes españoles o de la opinión pública española a estas medidas. Muy bien, gente linda, queridos oyentes, con toda esa información que acaban de escuchar de la mano de esta mesa de noticias, de la mano del señor Santiago O'Donnell, nos vamos a ir despidiendo de este número 16 de Medio Extremo Podcast. Bueno, por supuesto nos cabe recordarles y saludar a los que forman parte, que están del otro lado, que están en la producción del podcast de Medio Extremo. Tenemos a Julián Doyle por un lado, a Gonzalo Criado y a Pablo Mercau, que hoy no pudo visitarnos. Y después, por supuesto, detrás de la magia, del otro lado, en la pecera, lo tenemos a Diego Garnica, Nico Zamorano y Diego Rodríguez en la dirección. Acá por Radio Arroba, Santiago, despida a su público. Sí, yo quiero despedir a nuestra oyente más fiel, Dolores. Te mandamos un beso desde acá y te agradecemos el invicto. Creo que sos de los oyentes que nos sigue siempre. Y bueno, un saludo a todos. Y un agradecimiento especial a Luis. Gracias, Luis, por venir. Gracias por la invitación. Gracias y hasta la próxima. No existe tierra, no hay más materia, solo melodía, soy pura ilusión. Vos, donde no hay ciencia, no existe cuerpo ni razones, no hay más miedo ni soledad. Silencio, no hables de esto, cuidado, nadie sabe de eso. No olvides, es un secreto y es mejor que siga siendo así. Vos, no existe tierra, no hay más materia, solo melodía.